Muy buenos días. Hoy 2 de noviembre vamos a hablar en el noticiero Noxpirin de las noticias de última hora, las cuales se basan en la entrevista al magnate multimillonario Cobra. También estaremos con el economista y experto en acciones, el doctor Jordan, que nos va a explicar cómo subieron y cómo bajaron las acciones en este último semestre. Por otra parte, el gran científico de mente célebre, el profesor Buttensburg, nos va a enseñar la matemática, cómo se centra en el tema de las acciones. Y recuerden, amigos, que esta cena es patrocinada por... You so fucking precious when you smile. Buenas tardes, mi nombre es el profesor Gutenberg, soy el colega del profesor Barriga de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio para hallar el valor de los dividendos que va a pagar una empresa en 5 años más. O sea, nos van a dar el dividendo actual y la tasa de crecimiento. Para esto vamos a utilizar el modelo de dividendo actual. Perdón, olviden lo dicho. Vamos a utilizar el modelo de crecimiento de dividendo, en este caso, para hallar el periodo del tiempo del dividendo es igual al dividendo actual por 1 más la tasa de crecimiento, todo elevado al 10. El enunciado del siguiente ejercicio. Handes Corporation acaba de pagar un dividendo de $3 por acción. El dividendo de esta empresa crece a una tasa constante de 8% anual. Con base en esta información, ¿cuál será el dividendo en 5 años? El enunciado nos da el dividendo actual, que sería igual a $3 y la tasa sería igual al 8% y el dividendo tiempo sería igual a 5. Bueno, estos datos los vamos a reemplazar en la fórmula y dice: dividendo tiempo sería igual a dividendo 5 igual dividendo actual, que sería 3, por 1 más la tasa de crecimiento, que en este caso es 8%, o lo podríamos colocar, para que nos dé un resultado más preciso, lo vamos a colocar 0,08 cierra paréntesis elevado al tiempo, que sería 5. Esto sería a d sub 5 igual a 3 por, esto daría igual a 1,07, cierra, esto sería igual a d sub 5 igual a 3 por, esto es igual a 1,08 elevado a la 5. Esto sería igual a d sub 5 igual a 3 por 1,08 elevado a la 5, que eso nos daría 1,47.
Esto se resolvería así. D sub 5 igual a 3 por 1,47, que eso nos daría 4,41. Que este sería el dividendo. Teniendo en cuenta el procedimiento de esta operación, se puede decir que el dividendo del año 5 es igual a 4,41, dando como resultado el siguiente. Esto ayuda a los empresarios a saber cuál es su mejor oportunidad para invertir en acciones. Para empezar, ¿qué son las acciones? Las acciones son títulos que representan una pequeña fracción de una empresa, sea grande o sea pequeña la misma. Es decir, que cuando uno compra una acción está comprando inmediatamente una pequeña parte, una pequeña porción de esa empresa. La empresa puede ser grande o puede ser pequeña. Y en estos momentos casi el 100% de las acciones se hacen de manera virtual. Antes se otorgaban era como papeles y títulos que certificaban que uno ya había comprado la acción. El hecho de que ahora se hagan virtualmente facilita esta acción y permite que haya un mejor flujo económico. Existen varios tipos de acciones. Entre las más importantes se encuentran las acciones ordinarias, las acciones preferentes, las acciones cíclicas, las acciones de crecimiento, entre otras. Una pregunta muy importante, ya que estamos acá en Colombia, es cómo se invierte en Colombia y cuál es la ganancia, pues generalmente en las acciones. La ganancia, o mejor dicho, el flujo económico que hay en las acciones es muy variado. Se le conoce como volatilidad al crecimiento, a la subida y la bajada de precios. Y cuando una acción tiene un precio momentáneo, se le conoce como cotización. Un punto muy importante a tocar es que las acciones son uno de los mercados más, no inestables, sino como más peligrosos, ya que por las acciones se han creado crisis mundiales muy grandes, como la depresión de los años 30, la conocida Gran Depresión, que se dio cuando muchas empresas empezaron a dar acciones muy baratas con un gran margen de ganancia, y gran parte de la población lo que hacía era simplemente ir a comprar, y cuando las acciones cayeron se quedaron sin dinero para poder pagarle a los bancos en donde habían sacado los préstamos para pagarles a los corredores de bolsas que les habían hecho el papeleo de toda la acción. Otra pregunta que ya la había mencionado anteriormente es cómo se invierte en acciones aquí en Colombia. En casi todas las partes del mundo y en todos los países del mundo hay bolsas de valores, hay entidades financieras que se encargan de este tipo de acciones, de inversiones. Aquí en Colombia invierte aquí en acciones tenemos es que darle una vista general, ya que a nivel mundial se invierte de la misma manera. Para empezar, uno tiene que ir a una firma comisionista, allá le asignan a uno un corresponsal bancario, un corredor de bolsa o alguien que lo guíe a uno, que va a ser el encargado de comprarle a uno las acciones y de demostrarle cuáles acciones son las mejores en el mercado actualmente. Pero esto depende mucho de la visión que tenga uno, porque muchas veces hay firmas comisionistas que cobran un muy alto rango de comisión, entonces prácticamente uno se quedaría sin ganar nada. Entonces ese es como el punto en el que uno tiene que mirar en dónde quiere invertir y de qué manera hacerlo. Específicamente aquí en Colombia existen dos grandes, o pues las dos únicas que existen son la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa Nacional Agropecuaria. La Bolsa de Valores de Colombia abarca todo lo que son títulos de las empresas aquí en Colombia, nacionales. Y la Bolsa de Valores Nacional Agropecuaria abarca todos los títulos que tengan que ver con ganadería, pesca y materias primas, o sea, todo lo agropecuario, como lo indica su nombre. Para poder hacer esto, pues como lo mencioné anteriormente, hay que dirigirse a una firma comisionista y allá le asignarán a uno a alguien que lo guíe. Otra forma un poco más difícil, pero más, o sea, con más margen de ganancia, es el e-trading, en donde todo se hace de manera virtual y de manera directa, por decirlo así. Uno se mete en una plataforma virtual y ahí empieza pues sí, a invertir en las acciones que uno mejor le parezcan. De todas maneras uno tiene que aceptar el riesgo, porque muchas veces pueden caer las acciones y a veces es mejor recibir ayuda de un... ¿Por qué y para qué existen las acciones en este mundo moderno? Y la respuesta es sencilla y concreta. Muchas de las empresas, cuando quieren expandir su producción, mejorar su capital,
y tener como un mayor margen de ganancia, lo que hacen es sacar acciones al mercado de acciones, valga la redundancia, ¿no? No le piden préstamos a los bancos porque pues el pagar interés es muy alto, es, es algo complicado para las empresas, ya que una empresa no pide un préstamo a un banco inferior a 500 millones de pesos. Y pues los bancos, aunque tengan unos intereses muy bajos, el interés se va a ver reflejado en las ganancias. Entonces lo que hacen las empresas es simplemente buscar inversores que vean como un futuro en su empresa para que de esta manera la empresa fluctúe de mejor manera y crezca. Para ponernos más en contexto les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una empresa de ropa en este momento en Bogotá y quiero expandir mi producción y poner una empresa en Medellín y otra en Bucaramanga o en Cali, lo que hago simplemente es sacar acciones al mercado. De esta manera los inversores lo que van a hacer es mirar como a largo plazo cuánto es el margen de ganancia para la empresa, qué es lo que se proyecta en mi empresa y mirar si la empresa se puede vender de la misma manera que vende aquí en Bogotá en las otras dos ciudades. Y ahora resulta que yo ya no pasaría a tener el 100% de mi empresa, sino que tendría, un ejemplo, el 70% de mi empresa, ya que el otro 30% lo ocuparían los inversionistas. Eso es algo muy bueno, ya que si el 70% de las ganancias lo veo reflejado en $1.000.000, tendría $700.000. Y pues las otras personas tendrían solamente 300.000. De esta manera, pues como lo ponía en ejemplo con el banco, no tendría que pagarle ese $1.000.000 al banco que había sacado en préstamo, sino que simplemente perdería una insignificante cantidad de dinero, o no perdería pues porque ya se habría invertido. Pero esa es como la idea central de por qué las acciones y por qué se hacen, por qué se invierten. Muchísimas gracias. Para la aplicación en Excel lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mismo ejercicio que planteó el profesor Gutenberg, sino que simplemente lo vamos a resolver por aquí por Excel. Entonces para empezar vamos a leer el ejercicio que dice que Elders Corporation acaba de pagar un dividendo de $3 por acción. El dividendo de esta empresa crece en una tasa constante de 8% anual. Con base en esta información, ¿cuál es el dividendo en 5 años? Para poder hallar este dividendo tenemos que mirar cuál es la fórmula general. Y la fórmula general nos dice que el dividendo en periodo de tiempo es igual al dividendo actual por 1 más la tasa de crecimiento, todo esto elevado al tiempo. Teniendo claro esto, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar la información que nos bota el ejercicio, que es la siguiente. Nos dice que el dividendo actual es de $3, que la tasa de crecimiento es del 8% y que el periodo del tiempo es de 5 años. Vamos a pasar entonces a resolver el problema. Vamos a volver a escribir la fórmula general y a volver a escribir los datos. Entonces tenemos que el dividendo actual, que nos decía que era igual a $3, También teníamos la tasa de crecimiento que era igual a G. Esto era 8%, lo vamos a convertir a decimal y nos da 0.08. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos dé una respuesta más acertada. También tenemos el tiempo, que lo conocemos como T, que es igual a 5 años. Entonces, para hallarlo tenemos que hacer lo siguiente. Dividiendo tiempo, que en el tiempo pues es 5, es al año al que queremos llegar para saber cuál será el dividendo en ese tiempo. Entonces esto va a ser igual al dividendo actual, que es $3, por 1 más la tasa de crecimiento, que es 0.08. Todo esto elevado al tiempo, que son 5 años. Como vemos tenemos claro que el dividendo en el año 5 va a ser de 4,41. Acá